Hola amigo, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un video. Hola, hoy les hablaré de los lugares más sagrados de la Biblia. La Biblia hace referencia a varios lugares sagrados que son significativos en el contexto de la historia y la tradición religiosa. Aquí algunos de los lugares sagrados más destacados mencionados en la Biblia. Monte Calvario, Gólgota. En el interior del Monte Calvario hay una capilla dedicada a Adán. Según una tradición cristiana, en el Monte Calvario se encontraban los restos de Adán. Esa tradición fue recogida en textos apócrifos como la Cueva de los Tesoros y el Combate de Adán o Libro de la Penitencia. Según este último texto, Adán y Eva se refugiaron en una cueva bajo el Monte Calvario cuando fueron expulsados del Edén. Posteriormente, Adán llevó a este sitio ofrendas de oro, incienso y mirra a Dios para ser salvados tras su muerte, y finalmente Eva y Set enterraron aquí el cuerpo de Adán tras su fallecimiento. Luego, antes del diluvio universal, el cuerpo de Adán habría sido llevado por Noé a su arca. Tras esto, el hijo de Noé, Sem, habría ido con Melquisedec a enterrar los restos de Adán por segunda vez en el Calvario, que les fue señalado por un ángel y que era el centro de la tierra. Orígenes, en el siglo III después de Cristo, dice que según la tradición, Jesús fue crucificado en el mismo sitio donde fue enterrado Adán. Por esta razón, es frecuente que debajo de las representaciones de Cristo crucificado haya una calavera, como si fuese la de Adán. El Monte Calvario es un lugar extremadamente significativo en la tradición cristiana y es un lugar sagrado en la Biblia. El Monte Calvario es el lugar tradicionalmente identificado como el sitio de la crucifixión de Jesús en Jerusalén. En el Evangelio de Mateo se menciona cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y en el Evangelio de Juan se dice: llevaron a Jesús y él mismo, cargando su cruz, salió hacia el llamado lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. El Monte Calvario, Gólgota, es un lugar profundamente reverenciado por los cristianos, ya que representa el sacrificio de Jesús por la salvación de la humanidad. Mar de Galilea. El Mar de Galilea, también conocido como Mar de Tiberíades o Lago de Genezaret, es otro lugar sagrado en la Biblia, especialmente en el contexto del ministerio de Jesús. Ese cuerpo de agua se encuentra en el norte de Israel y ha sido el escenario de varios eventos significativos en la vida de Jesús y en los evangelios del Nuevo Testamento. Algunos de los eventos bíblicos relacionados con el Mar de Galilea son: llamado de los discípulos. Jesús llamó a varios de sus discípulos mientras pescaban en el Mar de Galilea. Por ejemplo, Pedro, Andrés, Santiago y Juan fueron pescadores que dejaron sus redes para seguir a Jesús. Caminar sobre el agua. Uno de los eventos más conocidos es cuando Jesús caminó sobre el agua en el Mar de Galilea y Pedro también intentó caminar hacia él antes de comenzar a hundirse por falta de fe. Multiplicación de los panes y los peces. Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces en las cercanías del Mar de Galilea, alimentando a una multitud numerosa. Sanaciones y milagros. Jesús realizó varios milagros de sanación en las aldeas que rodeaban el Mar de Galilea, lo que aumentó su fama y seguidores. El Mar de Galilea es un lugar importante en la vida y el ministerio de Jesús, y su papel en los evangelios lo convierte en un sitio sagrado para los cristianos. Es un lugar que ha sido visitado por numerosos peregrinos a lo largo de los siglos y continúa siendo un centro de devoción y estudio bíblico. Río Jordán. El río Jordán es otro lugar sagrado de gran importancia en la Biblia, especialmente en el contexto del cristianismo y del ministerio de Jesús. El río fluye desde el norte de Israel hasta el Mar Muerto y ha sido escenario de varios eventos significativos en la Biblia. Algunos eventos fueron: el bautismo de Jesús. Uno de los eventos más destacados en el bautismo de Jesús por Juan el Bautista en el río Jordán. Este acto marcó el comienzo del ministerio público de Jesús y se considera un momento crucial en la historia cristiana. El cruce de los israelitas. En el Antiguo Testamento, el río Jordán fue cruzado por los israelitas liderados por Josué para ingresar a la tierra prometida, después de su larga travesía por el desierto. Elías y Eliseo. El profeta Elías dividió las aguas del río Jordán con su manto, permitiendo que él y su discípulo Eliseo cruzaran en tierra seca.
Sanación de Naamán. Naamán, un comandante sirio que tenía lepra, fue sanado al sumergirse 7 veces en el río Jordán, según la instrucción del profeta Eliseo. Rey David y Absalón. En la historia de David y Absalón, el río Jordán sirvió como un punto estratégico para movimientos militares y eventos políticos. Debido a su asociación con el bautismo de Jesús y otros eventos bíblicos importantes del río Jordán, es considerado un lugar sagrado para los cristianos. Además, muchas iglesias y organizaciones cristianas realizan bautismos en el río Jordán como parte de su peregrinaje espiritual. Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es un lugar sagrado en la Biblia que tiene una gran importancia en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Este monte está ubicado al este de Jerusalén y ha sido escenario de varios eventos significativos en la narrativa bíblica. Algunos de los eventos y significados relacionados con el Monte de los Olivos son: Ascensión de Jesús. Según los evangelios, después de su resurrección, Jesús ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos en presencia de sus discípulos. Por esta razón, el Monte de los Olivos es un lugar de gran importancia en la tradición cristiana. Oración en el huerto de Getsemaní. El Monte de los Olivos es donde Jesús oró en agonía antes de su arresto y crucifixión. Este evento ocurrió en el jardín de Getsemaní, que se encuentra en las laderas del monte. Vista panorámica de Jerusalén. Desde el Monte de los Olivos se tiene una vista panorámica impresionante de Jerusalén, lo que ha contribuido a su importancia como lugar de peregrinación y reflexión espiritual. Eventos proféticos. En el libro de Zacarías, en el Antiguo Testamento, se hacen referencias proféticas al Monte de los Olivos, en relación con eventos futuros. Cementerios antiguos. A lo largo de la historia, el Monte de los Olivos ha sido un lugar de sepultura. En la actualidad, hay varios cementerios antiguos y modernos en sus laderas. El Monte de los Olivos es un lugar de gran significado en la narrativa bíblica y es considerado sagrado por varias religiones. Las iglesias, las mezquitas y los lugares de peregrinación se encuentran en sus laderas y sigue siendo un lugar de importancia espiritual y cultural en la actualidad. Nazaret. Nazaret es otro lugar sagrado mencionado en la Biblia y es conocido por ser el lugar donde Jesús creció. Aunque no es mencionado con tanta frecuencia como algunos otros lugares en la narrativa bíblica, tiene una importancia significativa en el cristianismo debido a su asociación con la infancia y juventud de Jesús. Algunos de los aspectos relevantes de Nazaret son: los evangelios no dan muchos detalles sobre su vida en Nazaret, pero mencionan que Jesús es llamado Nazareno debido a su conexión con esta ciudad. La Anunciación. Según el Evangelio de Lucas, el ángel Gabriel visitó a María en Nazaret para anunciarle que sería la madre de Jesús. La Basílica de la Anunciación en Nazaret conmemora este evento y es un lugar importante de peregrinación para los cristianos. Casa de la Sagrada Familia. En Nazaret se encuentra lo que se cree que es la ubicación de la casa donde la Sagrada Familia, María, José y Jesús, vivió. Aunque Nazaret puede no tener la misma cantidad de eventos narrados en la Biblia como otros lugares sagrados, su importancia radica en su conexión con la vida temprana de Jesús y con los eventos que rodearon su nacimiento y juventud. Para los cristianos, Nazaret es un lugar sagrado que refleja la encarnación de Dios y la vida terrenal de Jesús. El Monte Moriah es otro lugar sagrado mencionado en la Biblia y tiene un significado especial en el judaísmo y el cristianismo. Se le atribuyen varios eventos clave en la historia bíblica. Algunos de los aspectos relevantes del Monte Moriah son: sacrificio de Isaac. El Monte Moriah es donde, según el relato bíblico, Abraham fue llamado por Dios para sacrificar a su hijo Isaac como una prueba de su fe. En el último momento, un ángel detuvo a Abraham y proporcionó un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Construcción del Templo de Salomón. El Monte Moriah es el lugar donde se construyó el primer templo de Jerusalén por el rey Salomón, hijo de David. El Templo de Salomón era un lugar central de adoración y sacrificio en el antiguo Israel. Templo de Herodes. Después de la destrucción del Templo de Salomón, el rey Herodes construyó el segundo templo en el mismo lugar, conocido como el Templo de Herodes o el Templo de Jerusalén. Este templo también era un lugar importante del culto y adoración en el judaísmo. El Monte Moriah es un lugar de gran relevancia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y sigue siendo un punto de enfoque para muchas tradiciones religiosas y espirituales. Belén.
Belén es otro lugar sagrado mencionado en la Biblia y tiene un profundo significado en el cristianismo debido a su asociación con el nacimiento de Jesús. Aunque es una ciudad pequeña, es conocida en todo el mundo por ser el lugar donde, según la tradición cristiana, Jesús nació. Algunos de los aspectos relevantes de Belén son: lugar de nacimiento de Jesús. Belén es el lugar donde, según el Evangelio de Lucas, María y José llegaron para el censo, y donde Jesús nació en un pesebre porque no había lugar en la posada. Basílica de la Natividad. La Basílica de la Natividad en Belén es un lugar de gran importancia y es considerada uno de los lugares de culto más antiguos que aún se utilizan. La iglesia se construyó sobre el lugar tradicional del nacimiento de Jesús y es un lugar de peregrinación para los cristianos de todo el mundo. Belén sigue siendo un importante destino de peregrinación para los cristianos que desean visitar el lugar de nacimiento de Jesús. Cada año en la víspera de Navidad se celebra una misa de medianoche en la Basílica de la Natividad. Monte Sinaí. El Monte Sinaí es un lugar sagrado de gran importancia en la Biblia, especialmente en el contexto del Antiguo Testamento. Es conocido por ser el lugar donde, según la tradición bíblica, Moisés recibió los 10 mandamientos de Dios. El Monte Sinaí también es conocido como el Monte Horeb en algunos pasajes bíblicos. Algunos de los aspectos relevantes del Monte Sinaí son: recepción de los 10 mandamientos. Uno de los eventos más destacados en la historia bíblica es cuando Moisés subió al Monte Sinaí para encontrarse con Dios y recibir los 10 mandamientos, que forman la base de la ley moral en la tradición judeo-cristiana. Presencia de Dios. Durante la entrega de los 10 mandamientos se describe que el Monte Sinaí estaba envuelto en nubes y humo, y que hubo truenos y relámpagos. La narrativa enfatiza la majestuosidad y la santidad de este monte, en el que Dios se reveló a Moisés y al pueblo de Israel. Además de los 10 mandamientos, el Monte Sinaí es mencionado en otros pasajes bíblicos relacionados con la travesía del pueblo de Israel por el desierto. Por ejemplo, en el libro del Éxodo se habla de la construcción del tabernáculo, que serviría como lugar de adoración y presencia de Dios en las faldas del monte. El Monte Sinaí es un símbolo de la revelación divina y de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. El Monte Sinaí es un lugar sagrado cuyo significado trasciende las religiones. El Monte Sinaí es un lugar sagrado cuyo significado trasciende las religiones. Ha influido en la ética, la teología y la espiritualidad de las personas a lo largo de los siglos, y su historia sigue siendo un recordatorio de la relación entre Dios y la humanidad según la narrativa bíblica. Jericó. Jericó es un lugar mencionado en la Biblia y es considerado sagrado en la tradición cristiana. Se encuentra en la región de Palestina y es conocido por varios eventos importantes de la historia bíblica. Uno de los relatos más famosos es la historia de la caída de Jericó, que se encuentra en el libro de Josué en el Antiguo Testamento. Según la Biblia, en el relato de la caída de Jericó, Dios le ordenó al líder hebreo Josué rodear la ciudad de Jericó durante 7 días. Y luego tocar trompetas y gritar para que los muros de la ciudad cayeran, permitiendo que los israelitas conquistaran la ciudad. Este evento es significativo en la historia bíblica y ha sido objeto de interpretación y estudio religioso durante siglos. Jericó es considerado un lugar sagrado por su papel en la historia de la fe y la narrativa bíblica. Jerusalén. Jerusalén es uno de los lugares sagrados más significativos en la Biblia y en varias tradiciones religiosas. Es una ciudad con un profundo valor religioso, cultural e histórico en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Algunos de los aspectos relevantes de Jerusalén como lugar sagrado en la Biblia son: lugar de culto central. En el Antiguo Testamento, Jerusalén es mencionada como el lugar donde se construyó el Templo de Salomón, el centro de adoración y sacrificio para los israelitas. El templo se consideraba la casa de Dios y un lugar de encuentro entre Dios y su pueblo. Lugar de la crucifixión y resurrección de Jesús. Jerusalén es el lugar donde, según los evangelios del Nuevo Testamento, Jesús fue crucificado y resucitado. La Vía Dolorosa, el Calvario y el Santo Sepulcro son lugares de peregrinación cristiana que conmemoran estos eventos. Monte del Templo. El Monte del Templo en Jerusalén es considerado un lugar sagrado en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Es donde se cree que se construyeron los 2 templos mencionados en la Biblia, y también alberga la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, importantes en la tradición islámica. Lugar de profecías y enseñanzas. Jerusalén es mencionado en profecías y enseñanzas bíblicas relacionadas con el fin de los tiempos y el juicio divino.
Por ejemplo, en el libro de Zacarías se habla de una futura reunión de todas las naciones en Jerusalén. La ciudad sigue siendo un centro de peregrinación, reflexión y conflicto debido a su significado religioso y cultural. Betania. Betania fue un pueblo ubicado al este de Jerusalén, en la región de Judea. Es conocido principalmente por su conexión con Jesús y varios eventos descritos en el Nuevo Testamento. Uno de los eventos más conocidos es la resurrección de Lázaro, el hermano de Marta y María. Según el Evangelio de Juan, Jesús llegó a Betania y resucitó a Lázaro, quien había estado muerto por 4 días. En Betania, en la casa de Simón, el leproso, una mujer derramó un costoso perfume sobre Jesús como un acto de devoción. Eso es mencionado en los Evangelios de Mateo, Marcos y Juan. Hebrón. Hebrón es otro lugar sagrado mencionado en la Biblia y tiene una importancia significativa en la historia religiosa y cultural de la región. Se encuentra en la región montañosa de Judea, en lo que hoy es Cisjordania. Algunos de los aspectos relevantes de Hebrón como lugar sagrado en la Biblia son: asociación con Abraham. Hebrón es conocido por ser un lugar donde Abraham, uno de los patriarcas del judaísmo, vivió y fue sepultado junto con su esposa Sara y otros miembros de su familia. La cueva de los patriarcas en Hebrón es un lugar tradicional de sepultura de Abraham y otros patriarcas y matriarcas. Tierra prometida. Hebrón es mencionada en el contexto de la conquista de la tierra prometida por los israelitas bajo el liderazgo de Josué. Caleb recibió Hebrón como herencia debido a su fidelidad a Dios y su valentía. David en Hebrón. Antes de establecer su reino en Jerusalén, el rey David reinó en Hebrón durante 7 años. Allí fue ungido como rey sobre la tribu de Judá. Hebrón sigue siendo un punto de conflicto debido a su importancia religiosa y política, tanto para israelíes como para palestinos. La ciudad alberga una comunidad judía y una comunidad palestina. La relevancia de Hebrón en la Biblia se deriva principalmente de su asociación con los patriarcas y figuras bíblicas clave como Abraham y David. Si te gustó este video, apóyame con un like, un comentario y compártelo para que pueda llegar a más personas. Muchas gracias, hasta pronto, Dios los bendiga.